Gloria a Dios. Continuamos entonces en el estudio bíblico del día de hoy y estamos estudiando el libro de Ruth. Maravilloso libro, lleno de intriga, romance, lleno de amor, lleno de historias asombrosas, pero sobre todo con un profundo contenido teológico, donde podemos ver la figura del pariente redentor. ¿Y quién más sino Cristo, nuestro Señor, cumple ese propósito en nosotros? Pero dejemos que en esta noche el estudio bíblico sea el que nos hable y nos guíe por medio del Espíritu Santo de Dios para comprender todo lo que el Señor tiene con nosotros. Amén. Vaya por favor conmigo al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Hace 8 días comenzamos, hicimos la introducción al libro. Habíamos hablado de que el autor no hay claridad respecto a realmente quién fue. Algunos lo atribuyen y la mayoría coinciden en que fue Samuel, pero en realidad no hay una claridad. También que fue escrito durante el tiempo de los jueces. Y leíamos algo muy peculiar, y era que el libro de los jueces terminaba diciendo que en ese momento, o sea, en esos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué curioso, ¿no? Y vamos a permitir que hoy la palabra de Dios continúe hablándonos en Ruth, capítulo 1, versículos 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ore conmigo por favor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, tu amor y misericordia en medio nuestro, por tu grande amor que nos ha salvado, y por tu palabra preciosa que hoy podemos tener frente a nuestros ojos, frente a nuestro entendimiento, y poder estar seguros que tú hablas a través de ella. Oramos para que ahora el estudio de tu palabra nos alimente, nos inunde por completo de tu voluntad, que tus palabras hallen en nosotros cabida y nos lleven a la vida que tú quieres que nosotros tengamos, que nos muestren el camino hacia ti, Padre, y que, Señor, cada día podamos vivir conforme a tu voluntad, y cada día crezcamos en nuestra fe para la gloria de nuestro Padre Celestial, a quien damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, guíanos por favor, no permitas que nos desviemos, y al contrario, que tú seas hablándonos en esta noche, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Como lo mencionaba ahora, hace 8 días comenzamos el estudio del primer capítulo del libro de Ruth. Algunas de las cosas que decíamos al respecto
era que Noemí, la última parte donde habíamos quedado, Noemí le había dicho a sus dos nueras, el nombre de ellas eran Orfa y Ruth. Y esas palabras que Noemí les dijo entristecieron a sus dos nueras. Entristecieron a estas dos mujeres que iban de camino de regreso con Noemí. ¿Por qué? Porque ella les dice, mire, yo no tengo más hijos para ustedes. Y si Dios me permitiese tener más hijos, yo no creo que ustedes estén dispuestas a esperar tanto tiempo hasta que ellos puedan casarse para que pueda con ustedes casarse y redimirlas. Ahora, déjenme decirles, de seguro les dijo Noemí, recuerden que ustedes no tienen acceso a casarse con el pueblo de los israelitas, porque los israelitas no tenían permitido casarse con mujeres extranjeras y mucho menos de este lugar, de alrededor de esto. Así es que en efecto, al no permitírsele a los israelitas casarse con extranjeros, el futuro, la suerte de estas dos mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, pues estaba en juego. No había nada que hacer. Así es que Noemí les dice, mejor váyanse para sus casas, devuélvanse, porque si van conmigo, les supone a ustedes pobreza, seguro les va a suponer pruebas difíciles, no vamos a tener quizá mucho que comer, vamos a tener que pasar momentos muy duros. Y aquella mujer Noemí, que había salido de su tierra, lo veíamos hace 8 días, había perdido todas sus propiedades, ya no tenía derecho sobre ellas, y para poder volver a tener derecho sobre ellas necesitaba la figura de un redentor, de un hombre que volviera estas tierras nuevamente a ella para que tuvieran algo de qué vivir. Así es que algo curioso, y es que allí había un redentor, pero en ese momento Noemí y sus dos nueras no lo sabían. Eso no significaba nada para ellas, porque es que no lo sabían. Ellas no tenían ni idea de que había alguien que podía ocupar este lugar. Así es que en este caso, cuando Noemí les dijo que ellas debían quedarse en Moab y casarse mejor con los de su pueblo, Noemí simplemente está buscando que estas mujeres pues por lo menos tengan una oportunidad en su futuro. La Biblia dice entonces que ellas se afligieron y dice que lloraron mucho. Eso lo veíamos hace 8 días. Y luego las dos mujeres le dijeron, no, nos vamos a ir contigo de regreso a Judá. Pero respecto a esto, ahora vamos a considerar la posición, la lealtad de Ruth frente a su suegra Noemí. La Biblia dice que si un hombre moría en Israel, su hermano, su tío, su sobrino podían casarse con la viuda. El hecho era que el esposo del difunto podía pedir que uno de ellos fuera su esposo. O sea, la viuda podía pedirlo, a fin de que se perpetuara el nombre del fallecido. Y no solamente eso, sino que tuviese una descendencia y tuviese la oportunidad, obviamente, de tener una entrada económica, tuviese unas propiedades de las cuales vivir. Pero hace 8 días hablábamos en los versículos 11 al 13 de este primer capítulo de Ruth que estamos todavía hoy leyendo, que Noemí les dijo a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos, y que si ella no tenía más hijos, no había la posibilidad de que ellas pidiesen a un pariente de que se casara. Ahora, luego Noemí, después de todo esto, después de decirles que se vayan y todo, es curioso porque en la mente de Noemí, en el alma, en el espíritu de Noemí, ocurre un cambio respecto a la posición, o más bien a la teología acerca de Dios, y le echa la culpa a Dios de lo que ella está pasando. Algo pasa en la mente de ella, algo hay en su espíritu que lleva a echarle la culpa a Dios de lo que está ocurriendo. Ahora, nosotros hablábamos que los problemas que se le presentaron a esta familia no eran por causa de Dios, eran causa de la desobediencia que ellos habían tenido, porque de entrada se habían ido del lugar donde Dios les había colocado y se habían
desplazado a otro sitio en donde Dios no les había dicho que fueran allá, y mucho menos a Moab. Y ellos, los hijos, habían aceptado casarse con mujeres que no eran del pueblo. Ahora, a primera vista, hasta ahora, pues uno se da cuenta como del panorama general, lo que está ocurriendo. Y en el momento en que Noemí se empieza a despedir de sus nueras, pues uno podría creer que es una simple despedida, como cuando uno va a visitar a un familiar y se acaba el paseo, se acaban las vacaciones y uno se despide, uno se da un abrazo, uno dice muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos prontamente, un chao, un adiós, y eso es todo. Así es que a simple vista parece ser simplemente una despedida más, pero no hay nada más importante que lo que ocurre respecto a la decisión que toma una de estas dos nueras con respecto al impacto que tendría su respuesta en el futuro, es más, en el nacimiento del Señor Jesucristo. Por causa de la respuesta de una de estas mujeres, hubo la intención o se determinaría el nacimiento del mismo Cristo. Ahora, Noemí les dice a estas mujeres que si se van con ella, les va a esperar viudez, pobreza y dificultades. Y que mejor ella no quería eso para ella, era mejor que se quedara. Vamos a mirar el versículo 14, que es donde hemos estado hoy leyendo, que dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Sentimientos. Todos tenemos sentimientos, ¿verdad? Lloramos, reímos, nos sentimos mal, nos sentimos contentos, nos gusta que nos halaguen, nos gustan que nos digan cosas bonitas, nos molesta que nos traten mal, nos sentimos tristes cuando alguien se va, nos sentimos tristes cuando fallece de pronto un familiar o algo. Sentimientos derraman sus lágrimas. Estas dos mujeres se ponen a llorar, claro, porque van a dejar a su suegra. ¿Cuántos llevaban de casadas con esos dos hijos? 10 años. Eso es bastante. Y ahora tienen que dejar a la única familia que tienen, a Noemí. Así es que lloran nuevamente. Orfa y Ruth, ambas lloran. Orfa y Ruth derraman lágrimas allí en esa despedida, se expresan sentimientos. Pero hay algo aquí curioso. Vamos a fijarnos en lo que ocurre. Orfa, dice la palabra, besa a su suegra. Le dice: bueno, suegra Noemí, qué pesar que nos tengamos que despedir, pero me tengo que ir. Esto es un adiós. La besa, lloran, se despide. Bueno, parece ser que Orfa era bastante emocional, ¿no? Parece ser que Orfa era llevada por sus sentimientos. Pero la Biblia dice que Ruth, que si bien también llora, dice que ella se queda. Es curioso. ¿Por qué? Porque está la diferencia entre sentimientos reales y sentimientos superficiales. Mire, hay muchos que tienen una forma de expresarse sinceramente espectacular. Es más, mueve los sentimientos de las personas con sus palabras, con sus hechos. Lastimosamente, hay personas, líderes en las iglesias, que tienen una facilidad en la palabra y en la expresión de ciertos sentimientos que mueven sensaciones, mueven cuerdas de sentimientos en la iglesia, pero no es más que otra que eso, no es más que sentimientos, sentimentalismo. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo algo muy interesante, y es que si bien hay personas que pueden expresar lo que ellas están sintiendo, hay otras que lo pueden hacer simplemente por pura superficialidad. Es curioso porque Orfa llora, besa a Noemí, su suegra, y se despide, y ya, no pasa nada más. En esta historia, Orfa solamente hace eso, pero no revela los sentimientos verdaderos y profundos que hay en su corazón. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 de la siguiente manera: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No sé si usted recuerda nuestro estudio bíblico de hace un par de tiempo atrás sobre la doctrina de la salvación, y hablábamos sobre lo que significaba un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento significa ir en otra dirección. Un verdadero arrepentimiento consiste en cambiar la dirección hacia la que me dirijo. Y en ese estudio bíblico que desarrollamos hace tiempo atrás, decíamos que no era un arrepentimiento. Y hay tres cosas que le quiero recordar. Primero, que arrepentirse no es volver a empezar en una hoja en blanco. Tampoco arrepentirse es tener remordimiento. Ay, es que yo me siento tan mal por esto. Ese no es arrepentimiento, un remordimiento. Y tampoco es presentar penitencia. ¿Y qué es la penitencia? Es la acción de tratar de compensar mis faltas y mis pecados con obras buenas. Algunas personas presentan penitencia para compensar la balanza. Eso no es arrepentimiento. Ninguna de estas tres cosas es arrepentirse. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un verdadero cambio de dirección. Significa dar media vuelta para ir en la dirección opuesta. Es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador, que hace que se aparte de su pecado. Mi amado hermano, mi iglesia preciosa, creemos que hoy en día todo el arrepentimiento que se requiere se encuentra en la fe al creer en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor es muy clara cuando dice en Hechos 16:31, cuando Pablo se dirige al carcelero y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo basta una cosa: arrepentimiento, que viene por el creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pablo más adelante escribe al respecto en 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mirar a Cristo, mirar al Señor, debe hacerse desde una posición de verdadero arrepentimiento. Bueno, y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Pues sencillo, porque aquí Orfa representa a aquella persona que en realidad llora, se expresa ciertos sentimientos, expresa ciertas necesidades, pero no se arrepiente. No tiene un cambio real en su vida. Ay, mi hermano, cuando usted se vuelve a Cristo, cuando usted y yo nos volvemos a Cristo, cuando el Señor nos llamó, nos volvemos hacia Él, y eso hace que nos apartemos de algo, hermano. Escuche bien esto. Si usted no se vuelve de algo, entonces usted no está vuelto a Cristo. Cuando usted le da la mirada a Cristo, usted le da la espalda al pecado. Y si usted no le da la espalda al pecado, entonces quiere decir que usted no está mirando a Cristo. Es así de sencillo. Es así de simple. Ahora, porque el volverse de algo es verdadero arrepentimiento. Volverme de mi antigua manera de vivir, darle la espalda a ese pecado e ir ahora a favor de aquel que me salvó, de aquel que me amó. Eso es verdadero arrepentimiento. Aquí la palabra de Dios dice que mientras Orfa presenta sentimientos de aparente arrepentimiento, Ruth verdaderamente es la que se queda, hace un cambio radical en su vida y ahora está mirando hacia un nuevo rumbo. Ella deja atrás todo por irse con su suegra. Eso sí es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Está dispuesta a dejar toda su vida anterior. Entonces la pregunta es, ¿se arrepintió? No, pero lloró. Pero dice la Biblia que lloró. Miren lo que dice el versículo 15, por favor. Ruth 1:15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Porque es que Orfa se fue y Ruth se quedó. Y Noemí le dice: ajá, ¿y tú qué? Vete tú, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Por qué no te vas con ella? Mi hermana Eunice decía algo importante. Orfa se volvió a la idolatría.
Esta muchacha no es, definitivamente no es un ejemplo de verdadero arrepentimiento. Ya lo mencioné, ella lloró, besó a su suegra y luego dice la palabra de Dios que le dio la espalda a Ruth y a Noemí y se encaminó nuevamente a adentrarse nuevamente a su pueblo. Y hay algo curioso, y es que las páginas de la escritura y la historia misma nunca más la vuelven a mencionar. Se olvidó de ella, nos olvidamos de ella, no sabemos qué aconteció de ella. ¿Por qué? Porque nada menos y nada más que su arrepentimiento no había sido genuino. De ninguna manera ella realmente había tenido un genuino arrepentimiento. ¿Por qué se casó entonces con uno de los hijos de Noemí? Bueno, pudo haber sido por placer, por enamoramiento. Quizá fue un matrimonio arreglado por conveniencia. Quizá realmente sí había amor, es decir, realmente se enamoraron y se casaron. Es más, de seguro Noemí creía lo mismo respecto a Ruth también. Por eso le dice, vuélvete tú tras tu cuñada, porque es que las dos vienen del mismo lado. Así es que Noemí, digamos en una forma humana de verlo, le dice a Ruth, ¿y qué esperas tú? Vete también a donde perteneces. Pero hay algo curioso, y es que Ruth había hecho una decisión diferente. Ay, hermano, qué hermoso. Se había decidido por Dios. De seguro Ruth había escuchado todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo. De seguro Ruth había escuchado de parte de Noemí, de parte de su esposo, de parte de su cuñado y aún del ya fallecido Elimelech, todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Y Ruth definitivamente había tomado la decisión de Dios y para la eternidad. Es tal así la decisión de esta mujer, mis amados hermanos, que se nos menciona en el Nuevo Testamento, en el primer libro, el nombre de esta mujer. Mientras que Orfa fue simplemente dio la espalda y salió de las páginas de la Biblia y de la historia, Ruth es mencionada nuevamente aún en el Nuevo Testamento, donde, haciendo parte de la genealogía, nada menos y nada más que del mismo Señor. ¡Qué bendición! Por una decisión. La decisión de esta mujer la llevó a ser parte de la historia. Y hermano, déjeme decirle que gracias a esta decisión es que usted y yo hoy tenemos este beneficio de haber tenido a un Salvador y Señor Jesucristo, haber nacido en esta tierra, por la decisión de una mujer, un verdadero arrepentimiento. Amén. Muy bien, versículos 16 al 18 de Ruth capítulo 1. La palabra de Dios dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Sabe que aquí hay 7 cosas que quiero que miremos rápidamente respecto a esta confesión que hace Ruth? La primera de ellas está en el versículo que acabamos de leer, 16, la primera parte, y dice: a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Cuál es la decisión de Ruth entonces? Noemí, donde quiera que tú estés, allí yo también voy a ir. Segundo, donde quiera que vivieres, viviré. Ahora, mis amados hermanos, esta declaración no es simplemente para ella ser añadida al pueblo, porque recuerde que no podía ser parte. Es más, la ley mosaica no permitía que extranjeros entraran a ser parte del culto a Jehová. Pero aquí simplemente hay una declaración de identificación con Noemí. Ruth le dice: Noemí, mi suegra, me voy a quedar contigo. Pero es que esto significará pobreza para ti. No importa, yo quiero estar contigo.
Increíble, porque Ruth está dispuesta aún a sufrir al lado de Noemí con tal de no dejarla. Imagínense, un verdadero amor. En tercer lugar, tu pueblo será mi pueblo. Algunos países tienen por costumbre que cuando usted le van a dar residencia, algunos países dicen que usted tiene que renunciar a su nacionalidad, o sea, al lugar donde usted nació, para poder ser parte de ese país. Aquí Ruth está dispuesta a decirle no a su pueblo con tal de ser ahora parte de donde Noemí esté, y la lleva a identificarse con el pueblo de Dios. Estas palabras de tu pueblo será mi pueblo son impresionantes, porque Ruth sabe que si la aceptan o no la aceptan, su decisión no depende de eso. Esto es curioso. Ruth está dispuesta aún a no ser aceptada, pero dice, tu pueblo será mi pueblo. Me acepten o no me acepten. Definitivamente uno no puede acercarse a Dios sin identificarse con su pueblo. Qué difícil. En mi cabeza no cabe que alguien se llame cristiano y nos acepte al pueblo de Dios. Que alguien se llame cristiano y diga, no, pero es que yo no me congrego. Que alguien se llame cristiano y diga, no, pero es que yo soy hijo de Dios, pero no me interesa congregarme en ningún lugar, no me interesa ser parte de ninguna de esos movimientos. Hermano, si hay una decisión respecto a Dios, es identificarse con el pueblo de Él. Por eso estamos aquí, ¿sabe? Por eso somos parte de la congregación, por eso somos parte de la iglesia local, porque nos identificamos con Dios, y eso me lleva a identificarme también con la iglesia. Cuarto, le dice, y tu Dios, mi Dios. ¿Usted se ha preguntado por qué se casaron Orfa y Ruth con estos muchachos? Recuerden que sus significados eran enfermizos, ¿no? El significado de los nombres de estos dos hijos eran como enfermos. Entonces llega Noemí con su esposo, sus dos hijos, a esta región de Moab. Se establecen. Allí conocen a estas dos muchachas, y ellas, rodeadas de idolatría, rodeadas de el paganismo, conocen a esta familia. ¿Sabe? Algo tuvieron que haber visto en esta familia diferente, que las llevó a entender que ellos eran diferentes. Y cuando estas muchachas aceptan venir a casarse con estos muchachos, definitivamente ellas ven una oportunidad de ser diferentes. Pero hay una decisión en Ruth que va mucho más allá del simple hecho de decir, es que yo ya no quiero hacer esto. Hay un verdadero arrepentimiento. Ahora tu Dios será mi Dios. Saldré de todo eso porque he creído y escuchado que hay un solo Dios viviente. Es un verdadero arrepentimiento. En quinto lugar, Ruth le dice, donde tú murieres, moriré yo. Esta decisión es importante, porque la tradición para ellos significa que al morir, donde tú mueras, la promesa de vida eterna que el Señor les ha dado a ustedes, quiero que también sea para mi vida. Donde quiera que tú mueras, yo también quiero ser enterrada, porque lo que ustedes han recibido por promesa, yo quiero ser parte de ello. Yo quiero también estar en esa esperanza futura de resurrección. Cuando leemos el libro de Génesis, cuando leemos sobre Jacob y aún sobre José, nos damos cuenta que ellos decidieron ser sepultados en su propia tierra. ¿Por qué? Por una esperanza futura, por una esperanza de resurrección. Es hermoso porque en el Nuevo Testamento, en Hebreos, exactamente el capítulo 11, versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay una canción que nosotros cuando éramos jóvenes la cantábamos mucho, y dice, vamos a la ciudad del gran rey, allí le alabaremos, le adoraremos, porque él habita en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran rey. ¿Sabe? Ruth quería eso también para ella. Yo quiero que donde tú estés, yo voy a estar, pero también quiero que donde tú mueras, yo también muera, porque quiero la esperanza futura que Dios les ha prometido para ustedes. Hermano, qué esperanza
Y esperamos nosotros también vivir en la eternidad, allá en aquella gran ciudad de nuestro Señor. Aquella esperanza del Antiguo Testamento hoy es real a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en último lugar le dice: traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte, lo que hará separación entre nosotros dos. Ay, ay, ay. Eso es una mujer de temple, ¿no? Esta mujer no solamente era bonita, por algunas descripciones que aparecen en la Biblia y ciertas características, sino que también era una mujer recta en sus palabras, pero también tenía temple. ¿Sería santandereana o qué? Así es que Noemí de seguro sabía cómo era su nuera. Y dice que Noemí no trató de disuadirla más. Dice: ok, Ruth, está bien. Lo que tú quieras está bien, vente conmigo. Vamos a avanzar, por favor. Versículo 19. Dice la palabra de Dios: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Imagínense esta escena, mis hermanos. Ruth y Noemí llegan al pueblo de Belén. Y los de Belén, que conocían a Noemí, quién era ella, quién era su esposo y de seguro quiénes habían sido sus hijos, se preguntan: ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí la que salió de Belén próspera, casada, con hijos? Pero ahora la ven regresar. ¿Y cómo regresa? Sin esposo, sin hijos, porque habían muerto, pero para acabar de completar, acompañado de una mujer extranjera y sumidas completamente en la pobreza. De seguro se les notaba, de seguro algo había en sus rostros y en sus vestidos, en su semblante y ánimo, que denotaban que venían de una situación difícil, de extrema pobreza. Versículo 20 hasta el 21 vamos a leer para poder ampliar esta parte, porque debemos entender un poco más esto. Voy a leer hasta la primera parte del versículo 21. Dice el 20: y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Recuerde que Noemí era miembro de una familia que hace 8 días lo decíamos, una familia pródiga. Es decir, habían salido de esa cobertura, permítame usar esa palabra, de aquel lugar en donde Dios les había colocado, y se habían ido a un país lejano, y como consecuencia había venido el castigo. Entonces, ¿qué fue lo que la llevó a la amargura? Su desobediencia. ¿Qué fue lo que la llevó a regresar con las manos vacías? Su desobediencia. Ella había salido con esposo, algunas posesiones y con hijos, y ahora había regresado sin nada, como decimos en Colombia, con una mano adelante y con una mano detrás. No tengo nada más. Y para acabar de completar, con una mujer extranjera, viuda. ¿Sabe que así le sucede a algunos hijos de Dios, iglesia? El Señor los atrae con amor eterno, los ama, los cambia, los embellece, disfrutan de las bendiciones de Jesucristo, pero se alejan, se regresan, pierden su relación con el Señor, esa amistad, ese compañerismo ya no lo tienen. Y allá donde se encuentran ellos ahora alejados de Dios, tienen que sufrir las consecuencias. Tienen que vivir una vida vacía y tienen que hacer como la vida de aquel hijo pródigo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Entonces la historia del hijo pródigo nos muestra definitivamente esa relación perdida con su Señor. Ahora hay unas buenas noticias, y es que hay un padre que los está esperando con brazos abiertos de amor. Hay un padre que los espera en ese lugar y los quiere perdonar y los quiere bendecir como nunca antes. Es nuestra oración por aquellos que se han ido y no han regresado, que el Señor los traiga.
Pero eso sí le voy a contar una cosa, que eso solamente será aquellos los cuales el Señor haya llamado. Versículos 21b y 22 dice: ¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces resulta que Noemí y su familia lo habían perdido todo en el extranjero. ¿Recuerda cuál es el significado de Noemí? Placentera. Y ahora ella no quiere ser llamada de esa manera, sino que quiere cambiar su nombre por amarga. Ay, qué bueno que el Señor no quiso aceptarle ese nombre. El Señor no lo quiso aceptar y ya no sería Mara. ¿Por qué? Porque el Señor tenía todavía para ellas un par de sorpresas guardadas. Qué bendición que el Señor tiene todo perfectamente sincronizado. Ahora, esta mujer extranjera, Ruth, que era traída junto con Noemí de tierra de Moab, no pertenecía a la sociedad israelita. La ley mosaica no la aceptaba como parte de, así es que no tenía esperanza alguna de casarse o de tener alguna heredad. Pero vamos a ver más adelante que algunas cosas maravillosas pasan en la vida de Noemí y obviamente en su nuera Ruth, y que eso los lleva al plan que Dios tiene trazado en este caso para ellas y que nos habla a nosotros también el día de hoy. Así es que llegaron a Belén y dice que era durante el comienzo de la siega de la cebada. Qué buen momento para llegar, porque había cosecha. No llegaron en un mal momento, llegaron en el momento adecuado. Aquella hambre que había azotado a Belén y a toda esa región ya no estaba. Ahora había abundante cosecha. Vamos a pasar al capítulo 2, versículos 1 al 3, donde vamos a terminar el día de hoy. Entonces el tema general ahora es en el campo de Booz. Si pudiésemos separar el libro de Ruth en lugares geográficos, nos vamos a dar cuenta que todo el capítulo 1 se desarrolla en la tierra de Moab. Y ahora el capítulo 2, todo se va a desarrollar en el campo de Booz. Y en este capítulo vamos a ver que Ruth recogía espigas en el campo de Booz. Y vamos a ver cómo Booz se fijó en ella y la favoreció. Vamos a leer entonces lo que continúa hablando sobre la pobreza de estas mujeres, Noemí y Ruth. Versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Pero es que ellas no lo sabían. Ellas no tenían ni idea que tenían un pariente redentor. Hace 8 días mencionamos la palabra Goel, que significa pariente cercano y redentor. Ellas no sabían que tenían un Goel y que según la ley hebrea, este pariente redentor podía redimir sus propiedades. Y vamos a ver aquí cómo Booz, en el desarrollo de la historia, conocía la ley. Conocía también no solamente la manera adecuada de hacer las cosas, sino que también era un hombre próspero, un hombre rico. Y se habla sobre el significado de su nombre, que también podría significar un hombre fuerte en la guerra, un hombre fuerte también en la ley, es decir, en el conocimiento. Era una persona que en realidad hacía bien las cosas. Y es curioso porque esta figura de Booz es la figura del Señor Jesucristo, quien es un pariente redentor. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Booz era un hombre recto, era un hombre conocedor de la ley, era un hombre esforzado, era un hombre valiente. Y nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, se menciona que era santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Ahora, creemos que Booz está ausente cuando Noemí y Ruth llegan. ¿Dónde estaba? Pues no lo sé, quizá en una guerra, o quizá estaba en un viaje de negocios,
Pero lo importante era que en aquel momento él todavía no conocía de ellas. Versículo 2, por favor. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Según la ley mosaica, solamente los más pobres y extranjeros eran los que hacían este tipo de cosas. Así es que definitivamente Ruth y Noemí estaban en una situación de tal pobreza que tienen que recurrir a la ley para poder vivir. ¿Y cuál era aquello? Lo leemos en Levítico 19, versículos 9 al 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ruth y Noemí apelan a la ley mosaica para poder sobrevivir. Y Ruth cumplía estas dos condiciones: era extranjera y era pobre. ¿Ha conocido usted a alguien pobre? Sí. Es más, los estamos viendo en nuestras calles. Mucho extranjero llegando a Colombia en búsqueda de mejores oportunidades. Oye, estaba montado en el servicio público, tuve que ir a hacer algunas vueltas y hoy por día de pico y placa pues no se puede andar en carro y subí al servicio público y se subieron solo en un trayecto 4 venezolanos a pedir dinero, a vender cosas y etcétera. Y una de ellas me llamó mucho la atención porque era una mujer, se veía que no tenía muchos años, tampoco era muy joven, pero no más de 37, 38 años, con 3 niños. Su cara extremadamente delgada, a duras penas con su cabello aquí recogido, un vestido muy sencillo para pedir una ayuda. Y la historia que ella contaba era de que no pagaba arriendo hace 2 meses y ya le habían pedido la casa. Así es que esa era la única manera que ella tenía. Ruth era extranjera y pobre, y también Noemí era pobre. Así es que Ruth sale al campo a recoger espigas, porque la ley decía que cuando recogieran las espigas del trigo, no recogieran todo lo que se les caía, sino que lo que caía de los carros, lo caía de las manos, debía ser dejado allí para que los pobres y extranjeros lo recogieran. Esto no eran limosnas, este era un plan diseñado por Dios mismo para darle de comer a los pobres y a los extranjeros en aquel lugar. Esto es hermoso porque quiere decir que Dios piensa aún en todas estas cosas. Dios tiene cuidado de los necesitados. Así es que de esta manera los pobres no tenían que esperar la caridad de lo que les dieran, sino que ellos podían acceder a esto que se caía. Pero ojo, y esto es hermoso, ellos tenían que ir al campo y trabajar. No les llegaba a la casa el mercado de espigas, una canasta llena de espigas. Vean, es que esto fue lo que sobró. Ellos tenían que ir a trabajar y tenían que recoger las espigas. Buscando un poco sobre la historia de esto, me encontré que del 100% que podían recoger, solo se recogía un 70% y más o menos un 30% se quedaba allí. Era bastante, porque es que recuerde que esto era hecho a mano. No es como ahora las máquinas que ponen una máquina de esas en un campo de trigo y eso, vea, recoge, limpia, empaca y bota aún la paja que no sirve, ya la manda empaquetada hacia un lado. Y eso no se pierde, pero nada. En este momento no, porque todo era un trabajo manual. Así es que en estos tiempos de Ruth y Noemí era importante que esta ley existiera para dar de comer a los pobres. Recuerda entonces que Noemí le da permiso a Ruth cuando ella le dice: déjame ir al campo a espigar. Eso habla muy bien de Ruth. Era una mujer echada para adelante. Era una mujer de armas tomar. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Se empieza a ver, a vislumbrar hacia dónde la historia nos va a conducir.
Entonces dice que Ruth salió de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Y era muy importante que Ruth entrara al campo que pertenecía a Booz. Todo estaba saliendo de acuerdo a los planes que Dios tenía. ¿Por qué? Porque es que el plan que Dios tenía a partir de la vida de esta mujer y a partir de la decisión que ella hace, como leímos anteriormente, dependían el nacimiento de nada menos y nada más, que ya lo hemos mencionado, nuestro Señor Jesucristo. Ella fue y recogió espigas en el campo de Booz. Ojo, pero Ruth no tenía ni idea que ese campo era de Booz. Es más, ni siquiera conocía a Booz. No sabía, no tenía ni la menor idea. El versículo dice: y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Ahora, aconteció es una palabra curiosa. El pastor Sugel Michelén se refiere a este pasaje desde el original hebreo como de una manera casualmente casual. Entonces, de una manera casualmente casual, aquella parte del campo era de Booz. Mire, Ruth sale de Belén para irse a los campos donde están sembrando. Y mientras caminaba, eso eran campos por acá, campos por allá. Es como salir usted ahorita de viaje. A todos los lados hay, aquí en el Valle del Cauca, cosechas de todo. De sorgo, de trigo, de maíz, de caña, algunas de algodón, maracuyá, uva, de acuerdo al lugar donde usted se encuentre. Y Ruth, mientras camina, tiene que decidir a cuál campo entrar. ¿Entro a este? ¿Entro a este? ¿Será que mejor entro a aquel? Y de una manera casualmente casual, se decide entrar al campo que era de Booz, sin conocer que era de él y sin conocerlo tan siquiera a él. Miren, mi hermano, ahora hay algo importante que quiero que conversemos. Y es que de seguro muchas personas creerán que Ruth recibió una señal de que tenía que entrar allí. Una voz en su cabeza le dijo: entra en este lugar. Un dedo salió de la nada o entre las nubes y le dijo: aquí, aquí, aquí. Pero sabe, según lo que sabemos, ella no tuvo ningún sueño, ella no tuvo ninguna visión, ella no escuchó ninguna voz que le dijera, que le revelara dónde era que tenía que entrar. En cuanto a lo que leemos y en cuanto a lo que aquí se refiere, desde el punto de vista humano, esto es una casualidad. Casualidad. Casualmente, casual. Pero mi hermano, desde el punto de vista divino no existen las casualidades. Existe la voluntad de Dios. A veces nosotros podemos creer que ciertas cosas de la vida nos ocurren de una manera inesperada, pero en el plan divino de Dios encontramos que allí está Dios mismo guiándonos como guió a Ruth. No le dijo por señales, ni por voces, ni por sueños: entra aquí. Pero Dios dirigió la casualidad de Ruth hacia el plan divino que Él quería hacer en la vida de ella. Esto es hermoso. Vamos a tomarnos un poquito de permiso en la interpretación del texto. Y estaba yo pensando si Ruth le habrá pedido a Dios dirección. Vamos a decir que sí. Antes de salir, de seguro ella había aprendido a orar o a encomendar su día a Jehová. Y usted casi puede escuchar a Ruth antes de salir al campo: Dios, por favor, guíame. De seguro en el momento en que Ruth entra en aquel sitio, ella no tiene ni idea de lo que su decisión va a repercutir. Cómo su decisión va a repercutir en el futuro de su familia, de su suegra y en el futuro de la misma humanidad. Ella no tenía ni la menor idea cuando estaba entrando al campo de Booz. ¿Sabe, mi hermano, cómo se aplica esto para la vida del creyente hoy? De la siguiente manera, para terminar. A veces usted y yo necesitamos tomar decisiones. Y a veces esperamos que el Señor nos hable. Que haya una visión, un sueño, un dedo que me apunte, una luz, que venga alguien y me diga: el Señor te dice, haz esto o aquello. Y si buscamos en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de, por ejemplo, de Jonás, de Jeremías, entre algunos otros, donde ellos recibieron palabras directas de parte de Dios, donde les digo: vayan y hagan.
vayan y. Pero sabe que muchos otros escucharon y vieron a Dios mismo diciéndoles qué tenían que hacer y a dónde tenían que ir. Y si bien no le vamos a poner un límite a la forma en que Dios nos habla, de algo estoy seguro, y es que hoy en día muy pocas veces Dios puede utilizar una de estas maneras para decirle algo que hacer. ¿Por qué? No estoy limitando a Dios, ojo, Dios lo puede hacer y usted y yo sabemos que Dios lo hace. Es más, seguro nosotros hemos tenido experiencias en donde de alguna u otra manera Dios nos ha dicho de esa manera extraordinaria qué hacer. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Entender que hoy tenemos la palabra de Dios y que en ella encontramos en nuestra vida toda la voluntad revelada de Él. Así es que si un verdadero creyente vive en comunión, en santidad, vive en un compañerismo con Dios, estamos seguros de que la obra del Espíritu Santo de Dios en Él, parte de ese paquete es mostrarle y revelarle qué es lo que tiene que hacer respecto a lo que la palabra de Dios le dice. Hermano, Dios quiere mostrarnos su voluntad. Dios quiere decirnos qué hacer, a dónde ir, cómo hacerlo. En algunas ocasiones estaremos conscientes de ello, pero otras veces Dios nos guiará de forma casualmente casual a la voluntad que Él tiene para nosotros. En esas situaciones que nos enfrentamos, que uno no ve con claridad qué es lo que Dios quiere en mi vida, hay algo que Dios quiere enseñar y revelarles, y ahora parece que no es claro, ahora parece que no es muy acertado lo que estoy viendo, pero hay algo que Dios quiere mostrarnos. Es más, a veces Dios permite que tomemos decisiones equivocadas. ¿Sabe para qué? Para enseñarnos una lección que está de acuerdo con sus propósitos. ¿Cuál? Que alejados de Él nada podemos hacer. Para corregirnos, para instruirnos, para permitirnos depender de Él, para que las emociones no sean las que nos dominen, que no seamos como Orfa, ¡ay, puro sentimiento, puro lloriqueo, pero nada de nada! No, permitirnos ser fuertes. Así es que, mis hermanos, vamos a permitir tener una relación con Dios para que el Señor nos hable, para mirar hacia la cruz, para que a favor nuestro la gracia de Cristo nos alcance, nos llene, y Él por medio de su palabra y la providencia que Él tiene por medio de su Espíritu Santo nos revele su voluntad. La palabra dice que ella es agradable y es perfecta. Así es que queremos vivir plenamente, debemos hacer la voluntad de Dios. Queremos sus bendiciones, debemos hacer la voluntad de Dios. Queremos que nuestras metas estén de acuerdo a lo que Él quiere, es decir, guiadas por su palabra, guiadas por su Espíritu Santo, pues necesitamos tener una vida conectada con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, preciosa palabra. Te pedimos que ella nos edifique, nos consuele, nos exhorte, haga todo lo necesario en nuestras vidas para que Cristo sea exaltado, la voluntad del Padre en nuestras vidas sea formada, seamos sensibles a tu voz por medio de tu palabra, y aún tu Espíritu Santo nos guíe al propósito eterno que tienes para cada uno de nosotros, de forma individual y como iglesia. Que tus propósitos, Señor, sean formados en nosotros, y de la manera que tú quieres, Cristo sea edificado en nuestras vidas y Él sea exaltado en nuestros corazones. Damos gracias en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.